Vamos a ver en este vídeo las funciones logarítmicas. Primero vamos a repasar qué es un logaritmo. Logaritmo tiene esta forma, donde a es la base del logaritmo, b es el argumento y c es la solución. La solución de un logaritmo es aquel valor c que cumple lo siguiente. A elevado a c tiene que ser igual a b. Esto de aquí es la definición de logaritmo. Es decir, cuando tenemos esta ecuación y reescribimos esta ecuación de manera que a pasa a ser la base de la potencia, c, la solución, pasa a ser el exponente y el argumento pasa al otro lado de la ecuación, me queda esta ecuación de aquí, decimos que hemos aplicado la definición de logaritmo. Resolver un logaritmo es equivalente a hacerse la siguiente pregunta. ¿A qué valor debo elevar a para que me dé b? Es decir, ¿a qué valor debo elevar la base del logaritmo para que me dé el argumento? Veamos esto con estos ejemplos. Logaritmo en base 10 de 1000, pues a priori no sabemos cuánto vale, ponemos c. Yo sé que este valor c será aquel al que tengo que elevar el 10 para que me dé 1000. Si escribo esto mismo, es decir, aplico la definición de logaritmo, me va a quedar 10 elevado a c tiene que ser 1000. Es decir, teniendo un logaritmo, lo igualamos a una incógnita y aplicamos la definición de logaritmo. La base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia, la solución el exponente, el argumento al otro lado de la ecuación. Y habiendo escrito esta ecuación exponencial, ahora la cuestión es resolver esta ecuación exponencial. Para ello debemos escribir este 1000 en una potencia con base 10, para que tengan ambas expresiones la misma potencia. Como ya sabemos, 1000 es 10 por 10 por 10 o 10 al cubo. Y ahora lo que obtenemos es una igualdad, dos potencias con la misma base, pues para que sean iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Es decir, finalizamos igualando exponentes. Por lo que nos queda que c es igual a 3. Es decir, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Aquí haríamos lo mismo, igualamos a c, 5 elevado a c es igual a 125 y ahora reescribo el 125 como una potencia cuya base sea 5, para que tengan las dos potencias la misma base. Me queda 5 elevado a c igual a 5 elevado a 3, luego c es 3. Es decir, el número al que tengo que elevar el 5 para que me dé 125 es el 3. Y aquí dejo a vosotros que tratéis de hacerlo, os tiene que salir 2. Debemos tener en cuenta este recuadro de aquí, logaritmo de b, cuando no veamos la base, debemos sobreentender que es un 10, de la misma manera que con las raíces cuadradas, cuando no vemos el índice, sobreentendemos que es un 2, aquí, al no ver la base del logaritmo, sobreentendemos que es 10. Y de aquí, logaritmo neperiano de b, esta expresión, logaritmo neperiano, nos viene a indicar que es un logaritmo cuya base es e. E es un número irracional, como lo es pi o phi. Número irracional es aquel que tiene infinitos decimales y estos van a lo loco, no se repiten, no tienen ningún periodo. Pues bien, la función logarítmica es una función la cual tiene la variable x en el argumento de un logaritmo. De forma general se ven así: f de x igual a logaritmo en base a de x, siendo a cualquier número positivo. Esto ahora lo veremos. Obviamente f de x lo podemos reescribir como y. Me quedaría así: y igual a logaritmo en base a de x. ¿Cómo funciona una función logarítmica? Tenemos aquí un ejemplo. F de x igual a logaritmo en base 5 de x, y a esta función pues yo le podría dar valores, como por ejemplo el 25. Si yo le doy el 25, sustituimos las x por 25, me queda logaritmo en base 5 de 25 igual a y. Y esto lo resolveríamos, como ya hemos estado viendo, aplicaríamos la definición de logaritmo y finalmente el 25 lo expresamos como potencia de base 5 y igualamos exponentes. Y igual a 2. Es decir, esta función le doy el 25, me devuelve el 2. A la propia función le podemos aplicar la definición de logaritmo. Me quedaría de esta manera: 5 elevado a y es igual a x. Cuidado, esta función de aquí no es exponencial, es logarítmica. ¿Te fijas? Funciona más o menos igual, me está arrojando la misma pregunta que comentábamos. Si yo aquí le doy el 25, y tomará el valor para el cual 5 tiene que ser elevado, es decir, 2. Recuerda que una función exponencial es aquel que tiene la variable x en el exponente. Aquí no está en el exponente, sino que está despejado. Quien está en el exponente es y. De hecho, si nos vamos a GeoGebra y graficamos la función logaritmo en base 5 de x en color amarillo,
y en color azul ponemos 5 elevado a y igual a x, resulta que la función resultante, no sé si se ve muy bien, es verde, es decir, la mezcla de azul y amarillo que se mezclan al estar los dos solapados en el mismo espacio, tienen la misma gráfica, ocupan el mismo espacio, porque son la misma función. Si tenemos una función logarítmica, esta de aquí, en forma general, y la reescribimos según su definición, esto es muy útil para calcular su función inversa. Cogeríamos nuestra función logaritmo, aplicaríamos la definición de logaritmo, tendríamos reescrita nuestra función, pero de manera diferente, es la misma función, pero escrita de manera diferente, y una vez aquí, sustituiríamos x por y e y por x. Ese sería el primer paso que debemos hacer para calcular la inversa. Seguidamente, despejaríamos y, lo que ocurre es que ya me queda despejada. Por lo tanto, esta función que vemos aquí es la inversa de esta otra. Como puedes ver, esta función sí que es exponencial. La variable independiente, la variable x, está en el exponente de una potencia. Por lo que, como podemos ver, si yo tengo una función logarítmica y calculo la inversa, me queda una función exponencial. Es decir, la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Podemos escribir de esta manera. Si f de x es una función exponencial a elevado a x, su inversa, f a la menos 1 de x, tiene que ser logaritmo en base a de x, es decir, un logaritmo. Podemos ver en este ejemplo, tengo aquí logaritmo en base 5 de x igual a y, aplico la definición 5 elevado a y igual a x, primer paso, sustituimos x por y, me queda 5 elevado a x igual a y, segundo paso, despejamos y, no hace falta porque ya lo está. Por lo tanto, 5 elevado a x igual a y es la función inversa del logaritmo en base 5 de x. Si quisiéramos, en este mismo gráfico, graficar nuestra función inversa, decimos que la función inversa de esta función la denotamos f de menos 1 igual a x, 5 elevado a x, hemos dicho que esta es la función inversa de esta, le vamos a dar dos valores cualesquiera a esta función, sabiendo más o menos cómo se comportan, ya lo vimos en el vídeo de funciones exponenciales. Vamos a darle el valor 0, cualquier número elevado a 0 es el 1, ya sabemos que cualquier función exponencial tiene que pasar por ese punto, y vamos a darle también el 1, me devolverá el 5, porque 5 elevado a 1 es 5. Es decir, la función exponencial 5 elevado a x pasa por esos dos puntos, luego la función hará algo así. Decimos que esta función es la inversa de esta. Recuerda que una función, cuando calculamos su inversa, debe relacionarse de la manera siguiente. Si yo le doy un valor a la función logaritmo, le llamaremos valor de entrada, eso es darle un valor de x a la función logaritmo, se lo damos aquí, pues me devolverá un valor de y, que ahora lo llamaremos valor de salida. Pues si es verdad que esta función es la inversa de esta, debería pasar que si yo le doy este valor de salida a la función, me tiene que devolver de nuevo el valor de entrada que le dimos a la función logaritmo. Vamos a ver si esto pasa. De hecho, como podremos ver, pasa para todos los valores de x. Vamos a ver qué sucede si a la función logaritmo le doy el 1. Si le doy x igual a 1, la y que tenemos es 0. Es decir, si yo aquí le doy el 1, me devuelve el 0. Y este valor 0, si se lo doy a la función inversa, fíjate, para x igual a 0, me devuelve y igual a 1. Por lo tanto, se completa el ciclo. Y esto me va a pasar con cualquier valor. Hemos dicho, vemos que si a la función logaritmo le damos el valor 5, pues fíjate, para x igual a 5, y vale 1. Y si este valor 1 se lo doy a su inversa, me queda 5 elevado a 1, por lo tanto vuelve a ser 5. Tenemos aquí el punto. Aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. Os comento. Si la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial, lo que acabamos de decir, y sabemos del tema de las funciones exponenciales que las funciones exponenciales solo están definidas para bases positivas, recuerda, si yo tengo una función, esta función de aquí es exponencial, la variable está en el exponente de una potencia, luego es una función exponencial. Y teníamos escrito esto, que para a mayores que 0, es decir, esta función, que es exponencial, solo está definida
para valores de a, bases, que sean superiores que 0. Debido a que pasa esto, entonces pasa que la función logaritmo solo está definida para bases positivas. Es decir, de la misma manera que con las funciones exponenciales la base de la potencia tiene que ser positiva o no está definida la función, no existe, pasa lo mismo con las funciones logarítmicas con su base. La base de un logaritmo también tiene que ser siempre positiva. El hecho de que el logaritmo tenga que tener por fuerza una base positiva implica que los valores de x que le podamos dar a esa función tienen que ser siempre positivos. No pueden ser ni cero ni inferiores. Fíjate qué es lo que sucede. Yo tengo aquí una función logaritmo en base 5 de x, aplico su definición, la definición de logaritmo, y obtengo esta función equivalente. Fíjate que al ser 5 mayor que 0, al ser positivo, sucede que 5 elevado a y tiene que ser siempre positivo también. Es decir, y podría tomar cualquier valor, un valor negativo, el 0 o un valor positivo, y eso no implicaría que esta expresión, 5 elevado a y, fuera negativo o 0. No existe ningún valor al que yo pueda elevar el 5 de manera que me dé un valor negativo o 0. Por lo tanto, deducimos que esta expresión tiene que ser siempre positiva y si esta expresión es igual a x, lo que tenemos aquí, x tiene que ser mayor que 0. Vamos a darle dos valores por llevar la contra. Le doy f de menos 3, me queda logaritmo en base 5 de menos 3 igual a y, aplicamos la definición y ¿qué sucede? Pues que y no puede tomar ningún valor. 5 elevado a algo jamás puede ser menos 3. No existe ningún valor al cual pueda elevar el 5 para que me dé ni menos 3 ni ningún otro número negativo. Y con el 0 pasa lo mismo. Le doy el valor 0, me queda logaritmo en base 5 de 0 igual a y, aplicamos definición, 5 elevado a y igual a 0. Por lo tanto, ni el menos 3 ni el 0 pueden ser dados a una función logarítmica, debido a que la base es siempre positiva. Y eso implica que esta expresión, 5 elevado a y, también va a ser siempre positiva. De aquí deducimos que el dominio de una función logarítmica será desde el 0 hasta el infinito. Recuerda, el dominio son todos los valores de x que me devuelven una y. Estamos viendo que si es negativo o 0 no me devuelve ninguna y. Por lo tanto, el dominio es del 0 al infinito, es decir, los valores positivos. Le podemos ver los valores positivos. Ten cuidado que el hecho de que x tenga que ser siempre positivo no implica que y deba serlo. Fíjate, si a la función f de x le damos el valor 1/5, x igual a 1/5, me queda f de 1/5 igual a logaritmo en base 5 de 1/5. Esto es lo mismo que logaritmo en base 5 de 5 a la menos 1. 1/5 lo puedo expresar como 5 elevado a menos 1. ¿A qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 5 a la menos 1? Pues obviamente lo tengo que elevar a menos 1. En términos generales, si la base del logaritmo es mayor que 1, entonces el valor que me devuelva, el valor de y, será negativo si yo le doy un valor entre el 0 y el 1. X está entre 0 y 1. En este caso le hemos dado 1/5, que es equivalente a decir 0,2. 0,2 está entre el 0 y el 1. Y como en este caso la base es mayor que 1, me devuelve un valor negativo. Si la base estuviera entre el 0 y el 1, pasaría al contrario, que yo le doy un valor mayor que 1 y me devuelve un valor negativo. Y si yo le diera un valor entre el 0 y el 1, me devolvería un valor positivo. Pasa al contrario. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Logaritmo en base 1/5 de x y logaritmo en base 5 de x. Y las tenemos representadas, como puedes ver, entre el 0 y el 1, la función cuya base está entre 0 y 1 es positiva. Y si le damos valores superiores a 1 de x, los valores que me devuelve son negativos. La función logaritmo en base 5 de x, la naranja, si yo le doy valores entre el 0 y el 1, me da valores negativos de y. Mientras que si yo le doy valores superiores a 1, me devuelve valores positivos de y. Si te fijas, estos dos logaritmos cumplen con esta igualdad. Menos logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo en base la inversa de a de x. Esto lo que significa es que si yo pongo logaritmo en base 5 de x, obtengo esta función, podemos ver que para el valor 5 me devuelve el 1, pues si en lugar de poner 5 ponemos la inversa me devolverá el menos 1.
Fíjate que la función cuya base es la inversa del 5, si yo le doy el 5, me devuelve el -1. Fíjate aquí también que no hay ningún valor de y que no tenga su correspondiente valor x. Es verdad que todos estos valores de x tienen su correspondiente y, pero a partir del 0 hacia el menos infinito ya no tienen ningún valor de y correspondiente. En este caso, todos los valores de y tienen su correspondiente x. Por lo tanto, diremos que el recorrido de una función, se entiende logarítmica, son todos los reales. Además, podemos ver cómo la función cuya base está entre el 0 y el 1, es decir, la azul, es decreciente en todo su dominio, es decir, de izquierda a derecha siempre está bajando, siempre nos devuelve y cada vez menores, mientras que si la función tiene una base superior a 1, la función es creciente, es decir, siempre me está dando valores de y positivos a medida que x aumenta. Además, ambas funciones cortan en este punto, el 1, 0, de la misma manera que las funciones exponenciales cortaban siempre en el punto 0, 1. Todas las funciones logarítmicas cortan en este punto debido a que si yo tengo una función logarítmica, logaritmo en base a me da igual la base de x, sucede siempre que si yo le doy el 1, el valor al que yo debo elevar a para que me dé 1 siempre es 0, sea quien sea a. Es decir, si yo le doy el valor 1, me devuelve siempre el 0. Por lo tanto, toda función logarítmica pasa por el punto 1, 0.